Muy feliz sábado a todos quienes ya están conectados con nosotros en este nuevo culto de oración. Estamos gozosos y con gratitud por esta linda oportunidad que el Señor nos da de poder entregar cada sábado un programa que semana a semana preparamos con mucho cariño. Agradecemos a la producción de este programa y a su director Cristian Villalobos por dedicar su tiempo para que cada sábado podamos gozarnos en el Señor. Los invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones, por tu amor. Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que se encuentran delicados de salud, aquellos amigos que están buscando un trabajo, aquellos amigos que tal vez tienen un problema familiar. Sé con cada uno de ellos, Padre amado, que tu misericordia está en cada uno de ellos y en sus familias. Padre querido, esta mañana queremos pedir tu presencia en cada uno de los hogares o en cada lugar donde estén escuchando y viendo este programa. Querido Dios, quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aprovechamos también de saludar a quienes nos han enviado cariñosos mensajes a través de nuestro canal. Saludamos a Marianela Madrid, a Dina Sandoval de Guatemala, a Luis Lucena de Venezuela, a nuestro hermano y amigo Luis Charrié y también a su familia, a Carmen Hernández y Robin Manuel. Para todos ustedes, un gran abrazo. Muy bien, los invito ahora a que cantemos y alabemos al Señor con estos himnos. Hermosísimo es el camino.
Todos saben que la juventud es el futuro de un país. En Ulaanbaatar, Mongolia, muchos jóvenes buscan escuelas de capacitación que les aseguren empleo. Como esa capacitación escasea fuera de la ciudad, muchos van desde áreas remotas hacia Ulaanbaatar en busca de estas oportunidades. La Iglesia Adventista, a través de la Escuela Vocacional Sanjog, ve esta necesidad como una oportunidad para entregar especialización para ayudar a jóvenes a asegurarse un empleo y a autofinanciarse. Ansiamos compartir el Evangelio con nuestros estudiantes. Organizamos actividades sabáticas y después hacemos trabajo social para ayudar a otros. Así, nuestros estudiantes aprenden a amar al prójimo y experimentan el amor de Dios. Esta escuela ofrece una variedad de actividades en sábado. Hacemos trabajo social para los pobres o que necesitan alimento u otra ayuda. Al comienzo, los estudiantes se interesan de verdad en nuestras actividades, como los programas de sábado por la tarde. Después, 1 o 2 meses, comenzamos a hablar de Jesús y a estudiar juntos la Biblia. Disfruto al máximo las actividades sabáticas porque es una reunión de mediodía. En la escuela, muchos compañeros se reúnen para relajarse, conversar, dialogar y compartir la comida. Después participamos en actividades extracurriculares. El ambiente hace muy agradable esta escuela. La Escuela Vocacional Sanjog se creó para satisfacer la necesidad de Mongolia de desarrollar habilidades en áreas como cocina, peluquería, estética y publicaciones. Durante su entrenamiento, los estudiantes no solo adquieren valiosas habilidades, sino que contribuyen notablemente a la comunidad. Entregan artículos esenciales a los niños y adultos pobres durante las celebraciones de Año Nuevo y ofrecen gratis sus habilidades a la comunidad. En el momento más inolvidable fue ver la reacción de los adultos mayores. Mientras entregábamos alimentos de familias solidarias a los necesitados, un adulto mayor rompió en llanto y dijo lo maravilloso que se siente que alguien lo visite. En ese momento produjo un impacto profundo y duradero en mí. Al completar su curso, lamentablemente, muchos estudiantes tienen dificultades debido a la falta de barberías, restaurantes, fábricas o empresas que se ajusten a su pedido de no trabajar en sábado. Por eso, sus oraciones son muy necesarias. Por favor, ore por nosotros para que muchos estudiantes vengan a nuestra escuela, aprendan de Dios y tengamos más profesores y trabajadores cristianos adventistas aquí en Mongolia. Gracias a su generosa ofrenda del 13º sábado de 2021. La misión de presentarle a Jesús a los jóvenes de Mongolia sigue prosperando, llevando esperanza y fe a muchos. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estar juntos nuevamente para el estudio de la Palabra de Dios. Estas lecciones son apenas comentarios de las lecciones. Esto no sustituye tu estudio personal de la Biblia. Agarra la lección, lee la pregunta, lee el texto bíblico, reflexiona, medita, aplica qué cosas de la lección puede
ayudarte en el día a día, en las dificultades, en las luchas que tienes. Es así como se estudia la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025. El título de la lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el propósito de la lección es mostrar que por detrás de todas las guerras de Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, podemos encontrar el grande conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es una realidad de la vida. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que por detrás de un accidente, por detrás de una caída personal nuestra, por detrás de un fracaso financiero, por detrás de cualquier dificultad, hay un conflicto, hay una lucha que nuestros ojos físicos no detectan, pero es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de Jesús. Entonces, en esta lección vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar cómo detrás de todas aquellas batallas, porque cuando leemos el libro de Josué y vemos cómo el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando la tierra, a veces pensamos que no era justo desde el punto de vista humano que un pueblo expulsase al otro, se apoderase de la tierra. Eso está bien para gente sin Dios, pero era Dios el que dirigía estas batallas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues cuando tenemos en mente el gran conflicto entre Cristo y Satanás, muchas de nuestras dudas desaparecen. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección, titulado El comandante de los ejércitos del Señor. Las batallas de Josué, mi querido, fueron un símbolo de la gran batalla entre Cristo y Satanás. Leo un texto para extraer algunas ideas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Esta parece una simple expresión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Pero ojalá que nosotros permanentemente alzásemos los ojos, levantásemos la mirada. No hemos nacido para vivir mirando solo las cosas de este mundo. En algún momento tenemos que levantar los ojos y ver las cosas grandes que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Sigo leyendo el texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Evidentemente era un soldado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varios pensamientos que necesitamos destacar de este texto. El primero es que tenemos que levantar los ojos. Lo que vemos no es todo lo que en realidad es. Por detrás de la cortina hay una batalla que tuvo inicio en el cielo y que se trasladó a esta tierra. Eso vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando Israel iba a entrar conquistando la tierra prometida, Josué levantó los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? A un varón con una espada en la mano. Entonces Josué preguntó, ¿tú eres un soldado de los nuestros o de los enemigos? Y el varón que estaba con la espada en la mano le dijo, no, yo no soy
un guerrero cualquiera. Yo soy un príncipe del ejército de Jehová. No era un soldado literal. A pesar que las batallas de Israel iban a ser literales, había una guerra espiritual que también estaba siguiendo su curso en esa conquista de Canaán. Inmediatamente Josué reconoció que este era un enviado de Dios y se arrodilló y adoró. Evidentemente este era Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué reconoció eso, por eso se postró, por eso adoró. Si fuera un simple ángel, no se hubiera arrodillado como lo hizo. Y entonces aquel guerrero celestial le dijo exactamente lo que le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo: quita tus zapatos, porque este lugar es santo. Este lugar es santo. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia del propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver el Señor Jesucristo en las conquistas de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Pues eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero ahora vamos a ver cuándo empezó ese conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esto nos lleva a la segunda parte de la lección bajo el subtítulo de Guerra en el cielo. Y para entender esto, tenemos que leer Apocalipsis 12, 7 al 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, queridos, esta batalla en el cielo no fue una batalla como la de Israel para conquistar Canaán. No hubo muertes, no hubo derramamiento de sangre, no hubo espada. No fue una batalla literal, la batalla del cielo. Fue una batalla de fidelidad, de ideas, el bien y el mal. Lucifer se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Perdieron la batalla. Entonces el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles que él logró engañar también fueron arrojados con él. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen esos ángeles hoy? Están por todas partes. Muchas veces no los vemos. Otras veces los vemos. No como ángeles malignos, como personas malas, como personas perversas que tratan de hacer sufrir a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Israel, la batalla no fue apenas una batalla espiritual. La batalla fue una batalla literal, con armas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra, que no es la cultura de nosotros hoy. Es verdad que hay países cuyos líderes son belicosos y amenazan un país y el otro responde, en fin, y a veces hasta hay la explosión de alguna bomba por aquí, cañones, misiles, en fin, es una realidad, pero no es la cultura del mundo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la cultura de las naciones era la cultura de la guerra. Los cananeos se habían apoderado de la tierra. Eso vamos a ver en un estudio posterior. Y Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra de Canaán sería
de Israel. Y esto no era un asunto apenas físico. No es esto para tomar hoy la idea de que en ese conflicto entre Israel hoy día con los árabes, que son los judíos que tienen el derecho, no tiene nada que ver. Hoy no vivimos la cultura de la guerra de aquellos días. Hoy la batalla es una batalla espiritual, siempre fue, pero evidentemente en los tiempos en que Israel avanzó conquistando la tierra, se vivía la cultura de la guerra. Esto nos lleva a la tercera parte. El Señor es un guerrero. Bueno, antes de leer Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, quiero decirte que en aquellos tiempos, que la cultura era la cultura de la guerra, los conflictos entre los pueblos se consideraban conflictos entre los respectivos dioses. Ahí está el asunto espiritual. Cuando un país derrotaba al otro, no era simplemente que un país tomaba posesión del otro. Era que una especie de muestra de que el Dios de este país era superior al Dios del otro país derrotado. Ahora, el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? De la historia bíblica. Ahora, tú puedes tener cualquier otra idea, pero ¿de dónde viene tu idea? ¿Cuál es la fuente? Yo tengo como fuente la palabra de Dios y tengo muchos argumentos para probar que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un simple libro inventado por seres humanos. No es simple historia que un historiador escribió. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Hay una guerra espiritual que todos los días nosotros estamos testificando, a veces sin percibir. Entonces, leo Éxodo 15, versículos 2 y 3, recordando que este es un himno, es un cántico que el pueblo de Israel cantó después que cruzó el Mar Rojo, cuando estaba huyendo de Egipto. Ahora mira las letras de este himno. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico espiritual. Fortaleza era el lenguaje de aquellos tiempos. Las naciones tenían fortalezas para impedir que el enemigo los derrotase. Pero ahora en el cántico encontramos la palabra Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación, que tiene que ver fortaleza de guerra con salvación. Es que hay una guerra espiritual por detrás de las aparentes guerras que nuestros ojos ven. Sigo leyendo el texto. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Tú te das cuenta cómo en los tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, Jehová no era solamente el Dios que estaba en los cielos, era el Dios que participaba de la vida del pueblo. Y como se vivía la cultura de la guerra, pues Jehová iba con ellos. Dios los acompañaba por donde quiera que ellos fuesen. Inclusive el pueblo de Israel había sido libertado del poder esclavizador de Egipto, guerra. Los había llevado al desierto y cuando los ejércitos armados de Egipto venían atrás, el mar se abrió y los soldados egipcios murieron. Y el pueblo de Dios inició su peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Nosotros hoy también en el conflicto cósmico hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida también está llena de milagros, así como el milagro del Mar Rojo. Hoy estamos peregrinando en el desierto rumbo a nuestra Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinaba rumbo a una Canaán terrenal, física, y tuvieron que conquistar esa tierra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dice,
El Señor luchará por ustedes. La parte del hombre en esta guerra espiritual es confiar en Dios. Y la parte de Dios es luchar. Inclusive en el Nuevo Testamento Pablo usa el lenguaje de la guerra para referirse a la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. Cuando en Efesios, o en la epístola que él escribió a los Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Y el gran pensamiento es que en esta guerra espiritual, la guerra no es nuestra, aunque nosotros estamos involucrados. La guerra es de Jesús. Él va a luchar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Confiar y confiar. Leo Éxodo 14, 13 y 14, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son de Moisés a Israel cuando estaban saliendo de Egipto. El enemigo era Egipto. Pero quien iba a pelear la batalla era Dios. ¿Y cuál era la participación del pueblo? Confiar en Dios. Ahora, esto es lo que muchos no entienden en la vida espiritual. Nuestra guerra no es contra el diablo en realidad. ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Nada. Entonces, ¿por qué él tiene que agarrarse con nosotros? Simplemente porque su guerra es contra Jesús. Y contra Jesús él ya perdió. Entonces, como sabe que no puede con Jesús, viene y se las agarra con nosotros, los hijos de Dios. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, está haciendo sufrir a Jesús. Y esa es la intención del diablo. Ahora, esta guerra, ya que no es nuestra, Jesús es el gran príncipe vencedor, príncipe victorioso, el príncipe guerrero. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, es confiar. Pero ese tomar la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración a lo largo del día y buscar otra persona para traerla a los pies de Jesús. Cuando tú haces eso, estás tomando la armadura de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas, tú estás confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, pues viene el enemigo y está derrotado, no porque tú tienes autodominio, no porque tú tienes disciplina propia, sino porque tú estás con las armaduras divinas, Biblia, oración y testificación. El traer una persona para Cristo es vital en la experiencia espiritual. Vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo La segunda mejor opción. Y aquí veremos nuevamente que la lección en esta batalla espiritual es confiar, confiar y confiar. Leo Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Antes de la lectura bíblica quiero explicar el contexto, las circunstancias. Israel estaba peregrinando por el desierto cuando los amalequitas aparecieron, los hijos de Amalek, la tribu de Amalek, queriendo pelear contra el pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? Les dijo, armen un ejército de príncipes de las diferentes tribus de Israel y prepárense para la batalla. Pero a Moisés le dio una orden, sube a lo alto de la montaña y lleva 2 ayudantes contigo. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, los pocos príncipes de Israel vencían al ejército enemigo. Y cada vez que Moisés bajaba las manos,
el enemigo venía contra los príncipes de Israel. Entonces esos dos auxiliares que Moisés llevó a la montaña, uno sostenía la mano derecha, otro sostenía la mano izquierda, para que el líder, Moisés, no se cansase. Y así, mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel venció la batalla. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 8 y 9. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Mientras Dios estuviese al frente, la victoria de Israel estaría garantizada. Cuando el pueblo dejase a Dios de lado, el fracaso de Israel estaba garantizado. En resumen, la lección de hoy nos enseña una cosa, que las batallas de Israel contra los cananeos fueron literales. Hubo derramamiento de sangre, hubo espada, hubo escudo. Pero esas batallas eran un símbolo de la guerra espiritual entre Cristo y Satanás. En la cultura de aquel tiempo había guerra. Y en la cultura de aquel tiempo, cuando un pueblo vencía al otro, era el Dios de este pueblo que estaba venciendo al otro. Y cuando Israel fue conquistando Canaán bajo el liderazgo de Jehová de los ejércitos, era Jehová de los ejércitos, a los ojos de todo el mundo, el que era enaltecido y era declarado victorioso. Por eso en la Biblia se usa la expresión Dios con letra mayúscula, de dioses con letra minúscula. La gran lección para nosotros es, hoy nosotros estamos en una batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles. La única manera de salir victoriosos es confiar en Dios, pero ese confiar en Dios es vestir la armadura de Dios. Y ese vestir la armadura de Dios es orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días, alimentar el Espíritu y buscar a una persona y llevarla a los pies de Jesús. Entonces tu victoria está garantizada. Que Dios te ayude, querido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Déjate guiar por Él. El enemigo es una fuerza real. Un ángel caído existe, pero no tengas miedo de él. No puede derrotarte si tú estás escondido en las manos de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones para ti. Feliz sábado. Estamos aquí otra vez listos ¿para qué? Para adorar y alabar a Dios.
Veamos qué nos dice Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa esa. Todos los que vamos a Jesús nos va a entregar lo que necesitemos. ¿Para qué? Para descansar. ¿Sabían ustedes que Jesús es el mejor médico? Es el médico por excelencia que pasó también cuando Él hizo su ministerio. Las personas que estaban enfermas iban donde Él. ¿Y Jesús qué hacía? Las sanaba, les entregaba lo que ellos necesitaban. Jesús también, ¿qué hizo? A algunas personas las reprendió y les dijo, ustedes tienen que cambiar. Sí, ustedes para sanarse tienen que ser más generosos, tienen que amar, porque hay muchas enfermedades que también tienen que ver cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Jesús, Él entregó mucha sanidad a todas las personas que los acompañó. Cuando Jesús vino acá a vivir su ministerio en la tierra, ¿qué vino a hacer? Él vino nuevamente a unir a la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque con el pecado nos habíamos apartado de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él murió por mí, murió por ti. Porque ¿qué dice la Biblia? Que con el pecado vamos a morir. Pero nos entregó la hermosa promesa y la maravillosa bendición de que si creemos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, vamos a estar ¿qué? Con Él por la eternidad. No necesitamos hacer cosas ¿para qué? Para ser salvos. Solamente tenemos que creer que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es quien va a gobernar nuestra vida y nos va a ayudar a salir adelante. Niños, que en este sábado volvamos a darle gracias a Dios, que Él es nuestro Redentor. ¿Oramos? Querido Jesús, gracias porque Tú has venido para redimir nuestras vidas, para rescatarnos, porque el pecado nos había apartado de Dios. Gracias por la muerte que Tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, que podamos entender ese maravilloso amor que Tú nos has entregado y la gran oportunidad de estar siempre contigo. Te agradecemos en Tu nombre. Amén. Que tengan un lindo sábado. ¡Chao! En la Biblia encontré unas palabras tan difíciles que no sé cómo las voy a aprender. Propiciatorio, tabernáculo, Nabucodonosor. No me preocupo, pues la más linda ya la sé. Ahora voy a deletrearla para ti. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesús. En la Biblia encontré unas palabras tan difíciles que no sé cómo las voy a aprender. Baltasar, Apocalipsis, Tesalonicenses. No me preocupo, pues la más linda ya la sé. Ahora voy a deletrearla para ti. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesús.
para deletrear Tesalonicenses. T-E-S-A-E. Ah, no hace falta. Del cielo descendió, a lo sumo se humilló, y antes de yo conocerlo, él a mí me amó. No le importó que el mundo le rechazó, y siendo creador de vida, la suya entregó. En esta vida todo me puede faltar, pero Él se ha convertido en todo para mí. Él es mi socorro en la tribulación, seguro refugio en la tentación, y en la oscuridad sé que su mano me guiará. Él es pronto auxilio en la tempestad, ha sido la llave hacia mi libertad. No temo a nada, conmigo más. Yo caminaré la senda que él trazó, y no me importa lo que digan, yo les seguiré. Las pruebas me rodearán y el enemigo me golpeará, pero sigo con la vista al frente, Dios me sostendrá. En esta vida todo me puede faltar, pero tu amor es suficiente para yo vivir. Él es mi socorro en la tribulación, seguro refugio en la tentación, y en la oscuridad sé que su mano me guiará. Él es pronto auxilio en la tempestad, ha sido la llave hacia mi libertad. No temo a nada, conmigo va. Mi socorro en la tribulación, seguro refugio en la tentación, y en la oscuridad sé que su mano me guiará. Él es pronto auxilio en la tempestad, ha sido la llave hacia mi libertad. No temo a nada, conmigo
Hermosa e inspiradora melodía, sin duda. Son alabanzas que llegan a nuestro corazón y nos preparan para recibir y anidar el mensaje que el Señor nos quiere entregar en esta hora. Los invito a que disfrutemos y atesoremos el mensaje de esta hora. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Vamos a leer lo que dice el texto para esta mañana. Josué, capítulo 7, versículos 6, 7 y 10. Dice así: entonces, ahí ya comenzamos, ¿no? Porque en la palabra de Dios cada palabra tiene sentido. Ese entonces no está por estar. Ese entonces tiene un sentido. Y para que tú entiendas qué significa entonces, tendrías que leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vas a entender por qué el 7 dice entonces. Se está refiriendo a lo que está escrito antes. Por eso cuando se prepara un sermón con un texto, hay que leer el contexto. Hay que ver lo que Dios está hablando antes, lo que Dios habla después, en qué tiempo fue escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito, cómo era la cultura de la gente en los días en que el texto fue escrito y cómo traer las lecciones de aquel tiempo para nosotros hoy. Porque un día yo estaba viajando con un extraño a mi lado y empezamos a conversar. Y él se enteró que yo era pastor y que yo estudiaba la Biblia. Y él me hizo una pregunta. Me dice, con todo respeto, no me lleve a mal. Hoy, en pleno siglo XXI, hay lugar para la Biblia. La Biblia no fue escrita en tiempos antiguos, siglos atrás. La cultura era otra, la gente era otra, la ropa era otra, la comida era otra. ¿Cómo es que un libro tan antiguo puede tener valor hoy? Interesante pregunta, y hay mucha gente que se pregunta la misma cosa. Entonces yo les respondo lo que le respondí a él. Abre la Biblia y casi al principio vas a encontrar la historia de un asesinato. Un hermano mata a su hermano por razones que nadie explica. Ahora abre el periódico de hoy o prende la televisión, oye el noticiero y vas a ver que hermanos matan a sus hermanos, que hijos matan a sus padres, que vecinos matan a sus vecinos. Los tiempos cambiaron, pero el ser humano no cambió. Los temores de aquellos tiempos son los temores de hoy. Las luchas internas, psicológicas, emocionales de aquellos días son las mismas luchas que el ser humano experimenta hoy. Así que la Biblia tiene un valor actual, aunque fue escrito siglos atrás. Pero para eso hay que entender el texto y hay que traer las lecciones a través de los tiempos para los días actuales. Y ese es el trabajo del predicador. No quedarse durmiendo en la exposición del texto
sino actualizar el mensaje para nuestros días. Dicho esto, vamos a la lectura del texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Siguiente versículo. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Voy a pedir que saquen de la pantalla ahora el texto, porque voy a contarles un poco el contexto. ¿En qué circunstancias fueron pronunciadas estas palabras? Resulta que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, había llegado al límite de la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistaron era una ciudad poderosísima. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, milagrosamente el pueblo de Dios derrotó al ejército de los cananeos. Jericó cayó bajo el poder y las manos del pueblo de Israel. Dios había prometido, cuando liberó a Israel de Egipto, que les daría la tierra prometida. Primera lección: los hijos de Dios no nacimos para la derrota, para el fracaso, para la incompetencia, para la mediocridad, para el pesimismo. Los hijos de Dios nacimos, vinimos a este mundo para vivir vidas plenas de victoria, vidas realizadas, vidas plenas, felices. El problema es que por algún motivo este mundo está contaminado y uno de los virus, de las bacterias que aniquila la vida de mucha gente es justamente la derrota. Creo que todos nosotros, de alguna manera o de otra, ya hemos sufrido alguna derrota en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida personal, en nuestras relaciones humanas. Alguna vez hemos sido derrotados. Israel, después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente, desde el punto de vista de cualquier ser humano, sería imposible ser derrotada, fue derrotada. No por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Porque si ustedes leen la historia, Israel no vio un dedo para conquistar Jericó. Solo cantaron, solo alabaron el nombre de Dios, solo tocaron trompetas y los muros cayeron y la gente fue derrotada. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que tú salgas en la vida con espíritu de alabanza, de adoración, de júbilo, de alegría, que tú creas en las promesas divinas, no que te quedes en la casa sentado, esperando que un empleo caiga del cielo, no que te quedes en la cama lamentándote lo que pasó. Dios quiere que salgas con espíritu de alabanza. Tú vas a ver que al final de cuentas no vas a mover un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria, te va a entregar la victoria. Pero si tú sales, no si te quedas sufriendo, llorando, sintiéndote derrotado. El pueblo de Israel conquistó Jericó. La segunda ciudad cananita
que debería conquistar era una ciudad llamada Ai. No era nada esa ciudad comparada con Jericó. Tanto así que Josué envió espías para ver. Y los espías volvieron y dijeron, mira, Josué, no tenemos por qué mover todo el ejército. Mandemos unos 2,000, 3 hombres, que es suficiente. Esa ciudad no es nada. Si hemos derrotado Jericó, ¿qué no vamos a derrotar a esos pobrecitos hoy? Y ellos se olvidaron de Dios. Y ahora partieron por sus propias fuerzas. Y fueron vergonzosamente derrotados. Murieron 36 o 39 israelitas en la batalla. Llegaron a la ciudad heridos, cojeando, sangrando. Tremenda derrota. Después de una gigantesca victoria, una derrota miserable delante de un pueblo que aparentemente no podía hacer nada comparado con Jericó. Ahora estaba triste Josué y estaban tristes los israelitas. Y es en esas circunstancias que se escribe el texto, para que ustedes entiendan. Voy a pedir que coloquen de nuevo en la pantalla y vamos a leer nuevamente, analizando ahora palabra por palabra. Entonces, ¿de qué? Después que llegaron los derrotados, sangrando, heridos, avergonzados. Después de eso, entonces, Josué rompió sus vestidos. Esa expresión, rompió sus vestidos, pueden sacar el texto de la pantalla. Digo esto porque están transmitiendo. No quiero que todo el tiempo esté el texto, pero cuando voy a usar el texto, voy a pedir que coloquen. Esa expresión, rompió sus vestidos, es interesante, porque los vestidos hablan. Yo cuando entro a los Estados Unidos y voy de jeans, camiseta, me agarran el pasaporte, me revisan de atrás para adelante, me preguntan. Pero cuando voy así, terno y gravata, puede pasar. Tú puedes argumentar lo que quieras hoy, pero los vestidos hablan. La ropa habla. No, yo me he visto como que tú puedes vestirte lo que quieras, pero el mundo te va a recibir de acuerdo a lo que te vistes. Esa es una realidad. El vestido expresa dignidad. ¿Tú crees que el rey se viste de cualquier manera? Y en aquellos tiempos, hoy día todavía pueden las cosas estar queriendo cambiar, pero en aquellos tiempos, el rey era rey. La reina era reina. Los generales eran generales. Josué era el líder. El líder se vestía como líder. Los sacerdotes, los ancianos, se vestían como sacerdotes. Tú ves, hay 2, 3 capítulos enteros describiendo la ropa del sacerdote. La ropa era dignidad. Ahora imagínate aquí el líder, vuelvan al texto, rasgando los vestidos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? No es solo ropa, es que su dignidad, la dignidad de un derrotado, queda por los suelos, queda rasgada. Después que la derrota toca tu vida, parece que te da vergüenza salir a la calle, te da vergüenza que los otros te miren. Tú piensas mientras caminas que los otros te están mirando y que saben toda tu historia, cuando nadie sabe nada de nada. Pero para ti todos te miran. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te dice que al haber sufrido una derrota, tu dignidad se fue por los suelos. Mira lo que hizo Josué. Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no quería que su pueblo besase el polvo. Dios quería que su pueblo levantase las manos y adorase. Pero aquí está un hombre compungido, un hombre que en el fondo sabía que su derrota era consecuencia de lo que habían hecho.
Porque si tú lees toda la historia, verás que esa derrota fue primero por la confianza en sí mismos y en segundo lugar porque había un pecado escondido entre ellos. Y entonces ese sentimiento de indignidad lo hace romper los vestidos, postrarse en la tierra besando el suelo. Se quedaron así hasta la tarde, no solo él, sino todos los ancianos de Israel, y se echaron polvo en la cabeza. Quiere decir, esto es lo que la derrota hace con el ser humano. Te hace sentir polvo, te hace sentir que no vales para nada, te hace sentir que aquí acabó todo. Pero querido, la derrota es parte de la vida. 90% de lo que llegas a hacer en la vida, 90% va a depender de tu manera como reaccionas delante de la derrota. 10% puede ser por lo que sucedió en tu vida, pero 90% va a depender de cómo reaccionas a lo que sucedió en tu vida. O la derrota te acaba, o la derrota te destruye, o te aniquila, o te hace creer que no sirves para nada, o la derrota te estimula. Es como un aguijón que te hace saltar, te abre los ojos, y eso va a depender de tu relación con Dios. No te estoy hablando de humanismo barato, porque el humanismo te enseña que la fuerza está dentro de ti. El humanismo te enseña que tienes que sacar la energía interior. El humanismo te enseña que tienes que cerrar los ojos y concentrarte para sacar. Hay una fuerza invisible dentro de ti. Eso es lo que enseña el humanismo. Pero el cristianismo te enseña a dejar de mirarte a ti mismo y a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú te ves dentro de ti mismo, solo hay un pozo, es un vacío, es un sentimiento que te atormenta de día, de noche, y no sabes por qué. Yo siempre cuento la experiencia de un hombre millonario en el Brasil, que un día la secretaria le dio un libro mío. Yo agradezco a las editoras del mundo. Aquí la Safeliz es una de las que edita mis libros y creo que es la editorial que esparce mis libros en varios idiomas. Los otros editan en la lengua del país, ¿no? Pero un libro mío llegó a las manos. En Navidad la secretaria le dio de regalo a su jefe un libro mío. Y él lo dejó ahí, ¿no? Pero un día que se sentía mal, se sentía vacío, comenzó a hojear el libro. Entonces llamó a la secretaria y le dijo, mira, márcame una cita con este hombre. Pobre secretaria, ¿dónde me iba a encontrar? El Brasil es un país de 200 millones de habitantes o más. ¿Dónde me iba a encontrar? Pero jefe es jefe. Y si el jefe es un millonario, pues la muchacha tuvo que ir para aquí, preguntar aquí, hasta que me localizaron. Y yo no tenía tiempo para ir a San Pablo para encontrarme con esta persona. Pero iba a viajar un día, iba a parar en San Pablo. Le dije, lo que puedo hacer es parar ese día, un día ahí, para hablar con este hombre. Y yo sabía quién era. Uno de los hombres más poderosos del Brasil. Cuando hay un movimiento financiero en el país, los periodistas corren a pedirle su opinión. Es un hombre extraordinario. Da trabajo a miles y miles de personas. Y me sentí emocionado cuando me senté frente a él. Y él me dijo,
Usted se debe estar preguntando por qué lo llamé. Me dijo, mire, yo soy un hombre rico, usted sabe. Claro, yo sé. Yo puedo comprar lo que quiera. No hay nada en el mundo que yo pueda comprar, que yo no pueda comprar. No importa cuánto cueste. Yo puedo viajar a cualquier país del mundo, no necesito comprar un pasaje. Yo tomo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. Y me comenzó a hablar de las riquezas. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? ¿A dónde quiere ir? Y él me dijo, mire, usted sabe que hombres millonarios generalmente explotan a sus trabajadores. Yo no. Puede preguntar a cualquier trabajador mío, ellos me consideran un padre. Usted sabe que hombres de mucho dinero pueden tener la cantidad de mujeres que quieran. Y yo no. Yo soy fiel a mi esposa. Usted puede preguntarle a mi esposa. Usted sabe que hijos de gente de mucho dinero generalmente malgastan el dinero de los padres. Mis hijos no. Ellos van a continuar haciendo crecer el imperio financiero que yo construí. Yo vengo de la nada. Yo nací pobre. Y todo esto lo hice con trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces eso despertó más mi curiosidad. Pero entonces, ¿qué quiere este hombre? ¿Para qué me llamó? Y él me dijo, yo lo llamé porque cuando llega la noche y me acuesto, siento como un dolor aquí dentro, como un vacío que me incomoda, que no me deja dormir. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mucho dinero para obras de caridad. Yo hago el bien. Pero ¿por qué siento este vacío? Y leí su libro. Y por eso lo llamé. Quiero que me diga qué me falta. Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí. Y los pastores solo saben hablar de Dios, de Biblia, de religión. No pueden hablar de otra cosa. Le dije, yo puedo hablarle de lo que usted quiera. Si usted quiere, yo le hablo del fútbol. Que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions. Estoy bromeando. Yo le puedo hablar de fútbol. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar. Yo le puedo hablar de la tendencia de la bolsa de valores. Le puedo hablar de política, de historia, de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y dólar no le falta. Acciones en la bolsa de valores no le falta. Fútbol no le falta. Política no le falta. Pero usted no quiere que hable de Jesús. Y lo que le está faltando es Jesús. ¿Pero por qué? Porque un día usted salió de las manos de Dios. Usted está aquí. Está incompleto. Porque lejos de Dios usted siempre será incompleto. Necesita devolverse a Dios para ser completo. Pero usted no quiere. Usted aquí solo confía en su fuerza, en su capacidad empresarial y ahora confía en el dinero. Pero nada de eso lo va a satisfacer nunca. Usted necesita devolverse a Dios. Él me miró una y otra vez. Me dijo, gracias por haber venido. Déjenme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Y en la persona de ese hombre, yo vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos,
con estrellas de televisión, con gente famosa, que con lágrimas dicen: pastor, mi vida está destruida, me siento mal, necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido, necesitas a Jesús. El ser humano es un ser humano triple. Tiene 3 lados. Un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Pero hay gente que piensa que tiene solo 2 lados, un lado físico y un lado mental, emocional, pero que no tiene el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base para que el triángulo se mantenga en pie. Saca el lado espiritual y el triángulo se viene abajo. Es el lado espiritual que sostiene al triángulo. Alguien me dijo una vez: pero yo no tengo un lado espiritual. Le digo: ¿usted cree que no tiene? No, yo no tengo ningún Dios. Usted cree que no tiene. Su Dios es su propia idea, es su propia filosofía de vida. Pero usted tiene un Dios. Todos tenemos un lado físico. Eso quiere decir que tenemos hambre y que tenemos sed y que tenemos sueño. Cuando llegue la hora de comer, tú puedes decir: no, pero yo no tengo un lado físico, yo no creo en el hambre, yo no creo en el hambre. Tú puedes gritar lo que quieras, escribir 5,000 libros hablando de que no existe el hambre, pero cuando llegue la hora de comer, vas a tener que comer. Porque tener un lado físico no depende de ti, eres así. Tener un lado mental, emocional no depende de ti, eres así. Y tener un lado espiritual no depende de ti, porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no te devuelves a Dios. Cuando una persona que no tiene a Dios sufre una derrota, se acabó todo. Se desespera y hasta se suicida. Porque no quiere enfrentar al mundo, porque no quiere enfrentar la vergüenza, la opinión de los otros. Vamos a seguir analizando el texto bíblico. Siguiente texto. Mira lo que Josué le dijo a Dios: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Esa palabra destruyan es clave, porque la derrota te puede destruir, te puede anular, te puede condenar el resto de tu vida a vivir una vida de miseria, de conmiseración, arrastrándote como un gusano por la tierra, comiendo el polvo. Esto es lo que estaba sucediendo con Josué. En primer lugar, él buscó un culpable. ¿Quién es el culpable de la derrota? Y ¿sabes a quién le echó la culpa? A Dios. Mira la respuesta. ¿Para qué nos trajiste? Allá en Egipto éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Ahora, tú nos trajiste, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en esta tierra. El culpable es Dios. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú.
Eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Es que vivimos en un mundo en que se banalizó la palabra amor. ¿Cómo un hombre puede mirar a la esposa después de 20 años y decir, ya no te amo? Mi amor se acabó. ¿Cómo se acabó? El amor no se acaba. Lo que pasa es que nunca amaste. Lo que tú llamabas amor no era amor. Era pasión, era atracción. Lo que tú quieras, pero no te atrevas a darle el nombre de amor a un sentimiento humano y pasajero. Inclusive porque el amor no es sentimiento, el amor es un principio. Los sentimientos pasan, el principio es eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. El amor es eterno, el amor no acaba nunca. Entonces, como vivimos en un mundo donde se banalizó la palabra amor, cuando yo digo, Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, inconscientemente tú piensas, no, esa es frase bonita de predicador. No, querido. En las alturas de mi país, allá en la sierra peruana, un ebrio con una botella de alcohol en la mano, tambaleando, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo Dios me puede amar? Yo no valgo para nada. Yo soy un pobre borracho, ebrio. Yo golpeo a mi esposa, a mis hijos. Yo gasto mi dinero en alcohol. ¿Cómo Dios puede amarte? Tú nunca vas a entender cómo Dios puede amarte. Yo no entiendo cómo Dios puede amarme. Pero Dios te ama. Para Él eres la cosa más preciosa que hay en esta vida. Y Él te conoce como tú no te conoces a ti mismo. Tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos más ocultos, más escondidos, aquellos que tú no tendrías el valor de contárselo a nadie. Dios sabe y a pesar de eso te ama. Entonces, cuando la derrota llega a tu vida, no digas, ¿dónde está Dios? Porque Dios está a tu lado, esperando que tú reacciones. Y mira la respuesta de Dios a Josué, siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Si has sufrido una derrota en tu vida, o si estás en este momento saliendo de la derrota, o si te sientes derrotado, aquí está la ventaja de predicar la palabra. No es palabra de Alejandro Bullón. Mira lo que Dios te dice. Y Jehová dijo, saca a Josué, a María, a Rosa, a Pedro, a Francisco, yo no sé cómo te llamas. Y Jehová te dijo a ti, derrotado, acabado. ¿Qué te dijo? Levántate. ¿Qué haces ahí? Lamentándote, creyendo que está todo acabado, que está todo. Levántate. Yo no te crié para el fracaso, para la derrota. La derrota es un accidente en la vida. ¿Has sufrido algún accidente de tránsito? Mario sufrió hace 15 días. La esposa de Sergio sufrió la semana pasada. Y acabó la vida. Accidentes son accidentes, querida. Las grandes victorias están hechas de derrotas. Quiere decir, de la manera como enfrentas la derrota, la manera como encaras la derrota. Pasaste por la derrota, toma la derrota, analízala.
Piensa, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo repetir? Y levántate, porque tu Dios es un Dios de victoria. Fuiste creado para victoria y vas a llegar a la victoria. Porque antes de que Israel entrase a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, levántate. Dios siempre le vive diciendo a sus hijos, levántate. Levántate, Josué, contempla la tierra. Desde esa frontera hasta la otra, toda la tierra es tuya. Solo entra, apodérate. Oh, querido, el mundo es tuyo. Los sueños todos son tuyos. Tus ideales, tus aspiraciones son tuyas. Dios ya te las entregó. Si Dios no hubiera colocado ese sueño en tu corazón, tú jamás hubieras soñado. Si Dios no hubiese colocado ese plan en tu mente, tú jamás hubieras imaginado. No nació de ti, vino de Dios, porque fuiste llamado para ser victorioso. Entonces levántate. No puedo. Jamás digas no puedo. Mi padre fue un hombre duro, ¿sabe? Ya que los hombres estrictos. Dos cosas heredé de mi padre. Nunca llegues tarde. Nunca debas dinero a nadie. Mi padre era un hombre duro y un día me dio un trabajo y se fue. Y yo intenté de una manera, no pude. Y cuando llegó mi padre, yo sabía, el castigo ya venía. Y cuando él me llamó, le dije, mire papá, antes que me castigues, quiero decirte que lo intenté. Intenté, luché, me esforcé, pero no pude. Y él me llamó, ven más. Y me acerqué, listo a recibir el castigo. Y me dijo, repite la última frase. ¿Qué? ¿Qué es lo último que me dijiste? No pude, papá. Yo intenté, pero no pude. Él me dijo, hijo, recuérdate esto en la vida. Lo único que tú no puedes es dar a luz. Todo lo demás, tú puedes. Y yo te diría una cosa que te puede hacer sonreír. Y si tú crees en Dios, hasta dar a luz podrías. No fue una virgen sin contacto con hombre que dio luz. Dios es Dios. ¿Qué son los milagros? Los milagros son cuando Dios interviene y rompe las leyes de la naturaleza. Porque la naturaleza dice que si pisas al agua te hundes. Ahora Dios viene y rompe la ley de la naturaleza y Pedro camina sobre el agua y no se hunde. Ese es Dios. El Dios de la victoria. Tu Dios. Pero tienes que estar seguro que es tu Dios. No es el Dios de los otros. No es el Dios de la iglesia. Es tu Dios. Y para eso tienes que vivir una vida, una experiencia de vida real con Él. Tienes que entregarle tu corazón. Tienes que decirle, Señor, estoy aquí. Yo creo en ti. Yo te acepto como mi Dios creador. Te acepto como mi Salvador, como mi compañero de todos los días. Y yo quisiera hacerte una invitación esta mañana para que aceptes eso. Que abras tu corazón y le digas a Dios, Señor, estoy aquí. Te entrego mi vida. Y esta es una invitación para toda la iglesia. Hoy es el primer día. Yo voy a pedir que lentamente te levantes
donde estés y le entregues tu corazón a Dios, aunque ya lo has hecho alguna vez, y que le digas: Señor, estoy aquí, te entrego mi vida, me rindo a ti. Estamos llegando al final de nuestro programa. Que el Señor nos colme de bendiciones y esperamos que el mensaje de hoy haya sido un refrigerio espiritual para cada uno de ustedes. Un abrazo grande para todos ustedes y será hasta el próximo sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.